Y como les decía, les voy a compartir la presentación. Nosotros en la clase anterior estuvimos platicando de lo que era básicamente el principio, ¿verdad? De lo que es el derecho mercantil. ¿En dónde está regulado el derecho mercantil? Vimos que principalmente está regulado en el Código de Comercio, decreto 2-70 del Congreso de la República. Vimos la definición de qué era de qué es el derecho mercantil. Y vimos que el derecho mercantil pues regula básicamente la actividad profesional de los comerciantes, las cosas mercantiles y la negociación jurídica mercantil. Luego los principios, buena fe, verdad, verdad sabida, toda prestación se presume onerosa, intención de lucro y ante la duda se debe favorecer las soluciones que hagan más segura la circulación. Luego, características, que es poco formalista, que inspira rapidez y libertad en los medios de traficar, adaptabilidad, tiende a ser internacional y posibilita el tráfico jurídico. El derecho mercantil se relaciona con otras leyes, como por ejemplo la Constitución Política de la República, el Código Civil, el Código Procesal Civil, la Ley del Organismo Judicial, etc. Vimos qué es un comerciante, vimos quiénes son los comerciantes sociales, vimos qué son las cosas mercantiles, ¿verdad? Que básicamente son todos los bienes susceptibles de entrar dentro del comercio. Vimos qué es el negocio jurídico mixto y empezamos a ver el libro 1. En el libro 1, pues básicamente lo que este regula eh, es primero un título preliminar, ¿verdad? Y luego, en este título preliminar regula algunas cositas como qué es comerciante, eh, la aplicabilidad del código, los comerciantes sociales, las cosas mercantiles, el negocio jurídico mixto, lo que habíamos visto antes. Y empezamos a ver el libro primero. ¿Quiénes tienen capacidad para ser comerciantes? ¿Quiénes no pueden ser comerciantes? ¿Quiénes son los comerciantes extranjeros? Si pueden ejercer aquí en Guatemala el comercio de los extranjeros. Vimos quiénes no son comerciantes. Vimos cuáles son las sociedades organizadas bajo forma mercantil. Aquí me faltó la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Que es una sociedad nueva que se creó en el 2018 con la idea de promover el emprendimiento y vamos a platicar de ella hoy en un ratito. Vimos que los cónyuges pueden ejercer juntos el comercio y tienen juntos la calidad de comerciantes, a menos de que uno sea auxiliar del otro. Vimos los comerciantes sociales especiales, que son los que están regulados por leyes especiales, y son los bancos, aseguradoras, reaseguradoras, afianzadoras, etc. Luego, que las instituciones, entidades públicas pueden ejercer actividades mercantiles, aunque no son comerciantes. Y hasta ahí. Hasta ahí llegamos en la clase anterior. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre las sociedades mercantiles. En el capítulo 2 del libro segundo, del libro primero, perdón, regula lo relativo a las sociedades mercantiles. En el título primero establecía lo que son los comerciantes. Entonces ahora vamos a ver lo que son las sociedades mercantiles. Primero que nada, ¿qué es una sociedad mercantil? ¿Qué es una sociedad? Bueno, una sociedad es un grupo de personas. Cuando yo les digo que es un grupo de personas, me refiero a que son dos o más personas, ¿verdad? Son dos o más personas que se unen. ¿Cómo se unen esas personas? Mediante un contrato. Ese contrato eh, se llama contrato de sociedad y con fines de lucro, ¿verdad? El fin de lucro, ¿se recuerdan? El fin de lucro es el objeto de generar una ganancia económica, ¿verdad? Generar una ganancia, eso es el lucro. Entonces, se unen con fin de lucro mediante un contrato, creando un patrimonio específico. ¿Por qué? Porque los socios, cuando crean la sociedad, aportan patrimonio a la sociedad. Puede ser que aporten dinero o puede ser que aporten bienes
o incluso puede ser que aporten patentes o aporten ideas, por ejemplo, o que aporten trabajo, ¿verdad? Entonces, los socios van a aportar patrimonio al capital. Lo normal son bienes y dinero. Eso es lo más normal. Pero también podemos aportar otras cosas. Por ejemplo, yo tengo una receta y en base a esa receta vamos a abrir un restaurante o puedo aportar la receta para el negocio. Entonces, pero eso va a formar parte del patrimonio de la sociedad. Entonces, la sociedad tiene un patrimonio específico diferente al patrimonio que tengamos cada uno de los socios. Y por último, adoptando una forma mercantil. Entonces, adoptando una forma mercantil y con esto forman a una persona jurídica con personalidad jurídica propia, perdón, distinta de la de cada uno de sus socios o accionistas individualmente considerados. Entonces, supongamos de que Eduardo, Oscar, Rocío, Zuli, Claudia y yo formamos una sociedad. Pues miren, nosotros somos un grupo de personas. Tenemos ganas de generar dinero, porque para eso nos vamos a juntar. Pudiera ser que nosotros nos unamos para hacer obras benéficas. Podemos hacerlo, sin fin de lucro, ¿verdad? Solo que eso no es materia mercantil, eso es materia civil. ¿Se acuerdan? Ayer vimos las fundaciones, las asociaciones, el civil, para eso sirven. Pero acá en mercantil siempre vamos a tener una finalidad de lucro, generar una ganancia de dinero. Y nos vamos a unir mediante un contrato. Adoptamos una de las formas mercantiles, la que más me gusta a mí es la sociedad anónima, adoptamos la sociedad anónima y miren, con esto nosotros estamos formando una persona jurídica, una sociedad. Cursos para privados, sociedad anónima. ¿Miren? Esa sociedad tiene su propia personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser sujeto de derechos y obligaciones, puede contratar, puede ser contratada, puede comprar bienes, puede vender bienes, puede tener dinero, puede tener cuentas de banco, puede emitir cheques, puede emitir títulos de crédito. La persona jurídica, y la persona jurídica, como les digo, tiene su propia personalidad distinta a la de cada uno de sus miembros. Entonces, digamos, si tenemos que pagar algo, no es responsabilidad de Eduardo, ni mía, ni de Rocío, sino que es responsabilidad de la sociedad. Obviamente, nosotros como socios tenemos cierta responsabilidad, que vamos a ver en un momento, pero la idea es de que no es nuestra personalidad jurídica la que está actuando, sino que es la propia personalidad jurídica de la sociedad. Si nosotros unimos todos estos elementos, nos queda la definición de sociedad mercantil. Es un grupo de personas que se une mediante un contrato con ánimo de lucro, creando un patrimonio específico y adoptando una forma mercantil, para formar una persona jurídica con personalidad jurídica propia y distinta de la de sus socios o accionistas individualmente considerados. Miren, y ahí tenemos la definición de lo que es. Hola Silvia, buenas tardes. Ahí nos está saludando Silvia, pero por el chat. Buenas tardes, Lick. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, mire ahí muy bien. Me retrasé un Excelente. poquito hoy. No, no tenga pena. Muy bien. Legislación aplicable. ¿Cuál es la legislación aplicable? Ah, bueno, antes de pasar a esto, leamos por favor el artículo 14, por favor, Eduardo. 14 del Código de Comercio. La sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código e inscrita en el registro mercantil tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individualmente considerados. Para la constitución de la sociedad, la persona o personas que comparezcan como socios fundadores deberán hacerlo por sí o en representación de otro, debiendo en este caso acreditar tal calidad en la forma legal. Queda prohibida la comparecencia como gestor de negocios. Entonces, miren, es prohibido comparecer como gestor de negocios. El gestor de negocios es aquella persona que ejerce representación de otra, pero sin estar autorizado legalmente para hacerlo.
Digamos, lo normal es que si yo le voy a pedir a Eduardo que me represente en un negocio, yo le voy a otorgar un mandato general, un mandato especial, un mandato general con cláusula especial, un mandato judicial. Depende qué tipo de representación quiero yo que Eduardo ejerza. Entonces, pero el gestor de negocios es alguien que se hace cargo de los negocios de alguien más, pero sin estar facultado. O sea, él no tiene mandato para acreditar su representación. Entonces, por eso se le llama gestor de negocios. En la ley civil hay algunas actividades que puede realizar el gestor de negocios, ¿verdad? Pero no todas, ¿verdad? Entonces, constituir sociedad mercantil es una de las cosas que no puede hacer un gestor de negocios. Para constituir sociedad mercantil, tiene que constituirla o el propio socio. Él comparece personalmente a la constitución de la sociedad o lo puede hacer por medio de un representante, por medio de un mandatario, ¿verdad? Con facultades suficientes. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que todos nosotros íbamos a formar una sociedad? Pero resulta que yo no voy a poder estar en la firma de la escritura porque me tengo que ir de viaje. Entonces yo le puedo otorgar un mandato a Eduardo para que él constituya sociedad en representación mía. Entonces, mire, comparecería Eduardo en representación de él personalmente y en representación como mandatario, ¿verdad? De mi persona. ¿Estamos bien? Entonces, a eso se refiere esta última parte de este artículo, ¿verdad? Que las personas que comparezcan como socios fundadores lo pueden hacer por medio de sí, o sea, personalmente, o lo pueden hacer por medio de un representante, pero este representante tiene que ser un mandatario, ¿verdad? Porque tiene que acreditar esa representación. ¿Estamos bien? Y que eso está relacionado al artículo 670 de este código también, ¿va? Sí, está De lo relacionado al que artículo es 670 de representación este código. aparente. Esa es la representación aparente. De hecho, Ujú. la representación aparente es básicamente es lo mismo que el gestor de negocios. Lo único que así se le llama en mercantil. Entonces, regularmente cuando vemos gestor de negocios, nosotros entendemos que se trata de la figura civil y cuando vemos representación aparente, entendemos que se trata de la figura mercantil, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, la misma ley le llama gestor de negocios también, o sea que básicamente es lo mismo. Entonces, anótenle por favor ver artículo 670 del Código de Comercio. Y les voy a leer así rapidito el 670. Establece. Me pasé. Representación aparente. Y a este anótenle también ver 406 del Código de Comercio. Quien haya dado lugar con actos positivos u omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que alguna persona está facultada para actuar como su representante, no podrá invocar la falta de representación aparente respecto a terceros de buena fe. Y el otro es el 406. El 406 también establece representado aparente. Estos son los títulos de crédito. El que por cualquier concepto suscriba un título de crédito en nombre de otro, sin facultades legales para hacerlo, se obliga personalmente como si lo hubiera actuado en nombre propio. La ratificación expresa o tácita de los actos a que se refiere el párrafo anterior, por quien puede legalmente autorizarlos, transfiere al representado aparente desde la fecha del acto que se ratifica las obligaciones que de él nacen. Es tácita la ratificación que resulte de los actos que necesariamente impliquen aceptación del acto mismo o de cualquiera de sus consecuencias. La ratificación expresa puede hacerse en el mismo título de crédito o en documento diverso. Entonces, por favor, al artículo 14, anótenle por favor ver artículo 670 y 406, ambos del Código de Comercio. Los voy a poner aquí en el chat. 406 y 670 del Código de Comercio. Representación aparente. Muy bien. El artículo 15, este artículo fue uno de los artículos que sufrió reformas
en el 2017. El Código de Comercio sufrió algunas reformas en el 2017 y otras en el 2018. Decreto 18-17 y 20-2018. El primero son disposiciones que buscan modernizar las instituciones del código. Entonces establece algunas cuestiones nuevas, como por ejemplo que ya se pueden realizar las convocatorias y las asambleas y la toma de decisiones en las juntas y generales y asambleas por medio de sistemas electrónicos, así como lo estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Antes la ley establecía que, por ejemplo, para hacer una asamblea los teníamos que convocar por medio de publicaciones y luego el día y hora las personas tenían que presentar en la sede de la sociedad o en el lugar donde se encontraran para realizarse la sociedad, pero en cambio ahora ya podemos realizar tanto la convocatoria como las juntas y asambleas, las podemos realizar por medios electrónicos si la escritura social no lo permite, ¿verdad? Entonces, ya se pueden hacer videoconferencias y todo, ahí se pueden realizar las votaciones y se documentan pues de las formas que establezca la escritura social. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. En el artículo 15, este establece lo que es el régimen legal y la comunicación en las sociedades mercantiles. Este fue uno de los artículos que cambió. Sus códigos ya deben de tener todas las reformas. Si en caso sus códigos aún no tuvieran las reformas, entonces tienen dos opciones. Una, pueden conseguir un código nuevo porque estamos empezando. Entonces todavía les da tiempo, ¿verdad? A conseguir un código nuevo. O si no, lo otro que pueden hacer es, digamos, conseguir, estas las encuentran en internet, consiguen ustedes la reforma, la recortan y la pegan en su código, pero la pegan de modo de que se pueda leer todavía lo que está regulado en el artículo anterior, para que ustedes puedan hacer una comparación de la reforma y de cómo estaba regulado antes el, eh, el artículo. Entonces, bien, el régimen legal y comunicación de las sociedades. Las sociedades, la regla general con las sociedades es que se van a regir por lo establecido en su escritura social. ¿Vale? La ley suprema de una sociedad es la escritura social, ¿verdad? Porque ahí deben estar contenidos, pues, básicamente todas las reglas que van a regir a dicha sociedad. Y también va a estar regida por el Código de Comercio. Entonces, básicamente, ¿qué leyes rigen a las sociedades? Pues la escritura constitutiva y el Código de Comercio, ¿verdad? Su escritura constitutiva y el Código de Comercio. Los socios tienen prohibido hacer pactos reservados en contra de la escritura social, o sea, digamos, poner alguna cláusula en la escritura social en la que establezca de que este socio no se le va a aplicar determinada cláusula de la sociedad. Ahí lo que estamos haciendo es hacer una reserva. Eso no se me aplica a mí. Entonces, eso lo tenemos prohibido. No se puede hacer reserva alguna en contra de la escritura social. Y tampoco puede ninguno de los socios o accionistas intentar oponer prueba alguna en contra de la escritura social. Entonces, no puedo ni pactar reserva en contra de la escritura social, ni puedo presentar pruebas en contra del texto de la escritura social. ¿Estamos bien? Y en el último párrafo establece que cuando la escritura social lo permita, se puede llevar a cabo la convocatoria, la participación y la toma de decisiones por medio de cualquier medio electrónico, ¿verdad? Y así como cualquier otra comunicación que hay entre los dos, se puede hacer por medios electrónicos, ¿verdad? Y esto, como les decía, lo que busca es la modernización del código, de las instituciones que el código regula, porque lo que busca con esto es que haya una mayor facilidad de comunicación entre cada uno de los socios, ¿verdad?, que forman la sociedad. Artículo 15, se los voy a leer. Las sociedades mercantiles se regirán por las estipulaciones de la escritura social
y por las disposiciones del presente código. Entonces, miren cuál es la ley que rige a la sociedad, la escritura constitutiva. Contra el contenido de la escritura social, es prohibido a los socios hacer pacto reservado u oponer prueba alguna. Miren, no podemos hacer ni pacto reservado ni oponer prueba alguna en contra de la escritura social. Luego establece la participación o toma de decisiones en asambleas, juntas, sesiones administrativas, el envío de convocatorias y cualquier comunicación entre los socios o entre los socios y la sociedad mercantil podrá realizarse por cualquier método de comunicación a distancia, según lo estipulado en la escritura social. O sea, tiene que estar establecida la escritura social para que lo podamos utilizar. En caso se utilicen tecnologías que permitan la comunicación a distancia, se considerará que el acto ocurrido en el lugar en el que la sociedad tenga su domicilio. Entonces, aunque estemos, digamos, Silvia está en Mazatenango, Oscar está, supongamos, en Cuyotenango, Gisela está en Reo, Rocío está en San Antonio de Ixtepeques, Claudia está en Santa Lucía, Costumalguapa, yo estoy aquí en Guatemala. Pero para los efectos legales, cuando la escritura permita estas comunicaciones a distancia, es como que si la reunión se hubiera realizado en la sede de la sociedad. ¿Verdad que es a lo que se refiere acá? Miren. En caso se utilicen tecnologías que permitan la comunicación a distancia, se considerará que el acto ocurrido en el lugar en que la sociedad tenga su domicilio. Para la validez de cualquier comunicación a distancia, la escritura social podrá determinar la aplicación de los mecanismos previstos en la legislación nacional o cualquier otra alternativa que permita asegurar la autenticidad e integridad de sus comunicaciones, ¿verdad? En el caso, digamos, como nosotros que estamos realizando la sesión en Zoom, supongamos de que esto en vez de ser una clase fuera una asamblea de una sociedad, entonces está quedando grabada, está quedando íntegramente grabada. Entonces ahí sí que todo lo que dijimos, todo lo que pusimos, lo que manifestamos en dicha reunión está grabado, ¿verdad? Entonces, ahí no hay forma de dudar de la autenticidad de todo lo que está pasando. Entonces, esto lo permite ahora la ley, siempre y cuando la escritura constitutiva lo permita. Si la escritura constitutiva no lo permite, entonces lo que tenemos que hacer es una modificación de la escritura constitutiva, ¿verdad? Hacemos una ampliación y ampliamos, ¿verdad? Las facultades para que se puedan realizar las asambleas, las convocatorias, etcétera, mediante sistemas electrónicos de comunicación. ¿Quedó claro esto, jóvenes? ¿Alguna duda? No, Perfecto. En el artículo 16 tenemos nosotros la solemnidad de la sociedad. La solemnidad de la sociedad, ya habíamos platicado de esto en la clase anterior. Solemnidad quiere decir que la escritura de la sociedad mercantil, perdón, se debe constituir en escritura pública como requisito esencial para su validez. Esos son los documentos solemnes. Entonces, los documentos solemnes son aquellos que se tienen que realizar en escritura pública como requisito esencial para su validez. Entonces, la sociedad mercantil es uno de esos contratos solemnes, ¿verdad? Es uno de esos contratos solemnes. Si nosotros no lo hacemos en escritura pública, entonces el contrato no va a ser válido, ¿verdad? El contrato no va a ser válido. Entonces, todas las sociedades mercantiles, su constitución, así como cualquier modificación o ampliación que sufran, incluyendo aumento o reducción de capital, cambio de razón o de denominación social, cambio de dirección, todas se tienen que hacer mediante escritura pública. ¿Estamos bien? Igual, si queremos hacer una fusión o una disolución de la sociedad, se tiene que hacer por medio de escritura pública. Entonces,
tanto la constitución de la sociedad como cualquier modificación se va a realizar en escritura pública. Toda la sociedad, a excepción de una. La única, bueno, dos excepciones. Hay dos excepciones. Hay una que es la sociedad de emprendimiento, que es la sociedad que se creó por medio de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, que es el decreto número 21/2018. Y este decreto hay una parte que reforma directamente algunos artículos del Código de Comercio. Entonces, este establece que la sociedad de emprendimiento, esta no se le aplica lo relativo a la solemnidad. O sea, por lo tanto, esta, como tiene su propio procedimiento para creación, esta no va a, a realizarse mediante escritura pública, ¿verdad? De ahí todas las demás se van a hacer en escritura pública. Y la otra excepción de la que les hablaba es la sociedad de inversión. La sociedad de inversión es una sociedad que está regulada en la Ley de Mercado de Valores y de Mercancías, que es una sociedad que tiene por objeto invertir su propio capital en la bolsa de valores. Entonces, esta por su naturaleza, esta es una sociedad que para su aumento o reducción de capital se puede hacer libremente. No tenemos que modificar la escritura constitutiva. Entonces, esas son las dos excepciones, aquí se las puse. Entonces, establece acá, miren, yo les coloqué acá en la presentación. La constitución de las sociedades, así como todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento, disminución de capital, cambio de razón o denominación, fusión y disolución, o cualquier otra reforma, ¿verdad? Debe hacerse en escritura pública. Luego, la escritura pública debe inscribirse dentro del mes que siga a la fecha de la escritura social. Luego están las dos excepciones que les decía, la sociedad de inversión en la ley del mercado de valores y de mercancías, que esta puede variar su capital sin necesidad de modificar la estructura social. O sea, esa es una sociedad de capital variable. Todas las demás son de capital fijo. Y la otra excepción es la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Porque esta sociedad pues no es solemne, porque esta tiene su propio trámite de creación. Silvia, por favor, leamos el artículo 16. Artículo 16. Solemnidad de la sociedad. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento o reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualesquiera otras reformas o ampliaciones, se harán constar en escritura pública. La separación o ingreso de socios en las sociedades no accionadas también se formalizará en escritura pública. Salvo en las sociedades por acciones, la modificación de la escritura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios. Sin embargo, podrá pactarse que la escritura social pueda modificarse por resolución tomada por la mayoría que la propia escritura determine. Pero en este caso, la minoría tendrá derecho a separarse de la sociedad. ¿No tiene un último parrafito ahí? Este es el último párrafo, Lic. Ah, ok. Entonces, su código todavía no tiene las reformas del 2018. Entonces, Va. busque el decreto 20/2018, que es la ley de fortalecimiento al emprendimiento. La imprime y recórtele los artículos y se los pega en su código, ¿verdad? Para que tenga ahí las reformas. Entonces, el decreto es el 20/2018. Es la ley de fortalecimiento al emprendimiento. Lo que pasa es de que el artículo 14 de dicha ley reformó a ver, aquí está. El artículo 15 de esta ley reformó, más bien dicho, adicionó un último párrafo al artículo 16. Entonces, después de donde establece tendrá derecho a separarse de la sociedad, hay un párrafo extra, se los voy a leer. Establece, las sociedades de emprendimiento
se constituirán por medio de un procedimiento propio, eximiéndolo de la obligación de constituirse por medio de escritura pública. De igual forma, sus modificaciones consistente en el aumento o reducción de capital, prórroga y cambio de denominación. Entonces, miren, la sociedad de emprendimiento no es solemne. Esta no se lo aplica a lo relativo a la escritura pública. Básicamente eso es lo que regula el parrafito X. Si me permiten, yo creo que tengo abiertos los dos decretos, entonces cuando termine la clase, si quieren, se los voy a compartir en el chat de WhatsApp, los dos decretos en PDF para que ustedes ya los puedan bajar, imprimirlos así, no, se evitan la buscada. Gracias, Ale. Perdone, una pregunta, ¿me puede agregar al chat de WhatsApp? Ah, claro que sí. Por favor. Gracias. Solo la agrego al final de la clase. Listo. Sí, Gracias. porque grabo con el teléfono, ¿no? Muy Gracias. bien. En el artículo 17 está lo relativo al registro. Ahí quiero que le apunten, por favor, ver 334 del Código de Comercio. Entonces, al artículo 17, por favor, ver artículo 334. Este se refiere a la inscripción de la sociedad. Cuando nosotros constituimos una sociedad mercantil, nosotros tenemos la obligación de inscribirla en el registro mercantil. Este registro lo tenemos que realizar cuando nosotros hagamos la constitución o cualquier modificación a la escritura constitutiva. Siempre vamos a tener que registrarlo en el registro mercantil. Y lo vamos a tener que hacer dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Mes, es un mes calendario, ¿verdad, jóvenes? O sea que digamos, si nosotros hiciéramos el día de hoy 14 de marzo, tenemos hasta el 14 de abril para poder inscribir la sociedad. ¿Estamos bien? Entonces, un mes calendario para poder inscribir la constitución de la sociedad o cualquiera de sus modificaciones. Esto lo tenemos en el artículo 17, por favor, Yesenia. Así es, Liz. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ok. Artículo 17. Registro. El testimonio de la escritura constitutiva del derecho de ampliación y sus modificaciones deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Luego tenemos unas situaciones especiales en el artículo 19. Aquí nos regula primero los cónyuges y después a los extranjeros y a las sociedades extranjeras. Primero, los cónyuges pueden constituir sociedad mercantil entre sí o lo pueden hacer con terceros. O sea, el esposo y la esposa se pueden volver socios en una misma sociedad. Solitos ellos dos. Y también lo pueden hacer con terceras personas, ¿verdad? Digamos, los esposos con una tercera persona. Pueden hacerlo sin ningún problema. Esta aclaración se las hago porque en las sociedades civiles sí hay una prohibición, ¿verdad? Los cónyuges solamente pueden constituir sociedad con terceras personas, pero solitos los cónyuges no pueden constituir sociedad civil. Ahí anótenle, por favor, ver 1736 del Código Civil. Ver 1736 del Código Civil, se lo voy a colocar aquí en el chat. En el 19, Liz. Sí, en el 19. 1736 del Código Civil.
Entonces, artículo 19. Los cónyuges pueden constituir entre sí y con terceros sociedad mercantil. Miren, lo puede hacer entre ellos o lo pueden hacer con un tercero. Ahora los extranjeros. Los extranjeros, ellos pueden constituir sociedades mercantiles y pueden ser accionistas de sociedades mercantiles. Igual las sociedades extranjeras. Si viene una persona jurídica del extranjero, puede comprar sociedades de una sociedad aquí en Guatemala o puede constituir una sociedad. Eso lo tenemos en el segundo párrafo del artículo 19. Los extranjeros y las sociedades extranjeras, aunque no tengan domicilio en Guatemala, podrán participar como socios o accionistas de sociedades de cualquier forma, salvo lo dispuesto en este código o en leyes especiales. Entonces, miren, tanto las sociedades mercantiles extranjeras como las personas individuales extranjeras, ambos pueden formar sociedades, ¿verdad? Pueden comprar acciones y pueden ser parte de sociedades. ¿Estamos bien? En el siguiente artículo, en el 20, hay una prohibición. El tutor y el guardador no pueden constituir sociedad con sus pupilos o administrados, mientras no esté aprobada la tutela. ¿Estamos bien? O sea que si yo soy tutor de un menor de edad o yo soy tutor de un incapacitado, yo no puedo formar sociedad con él hasta que hayan sido aprobadas las cuentas de mi administración. ¿Qué quiere decir esto? Que la tutela ya terminó. Y después de que termina la tutela, yo estoy obligado a rendir cuentas. Cuando a mí me aprobaron esas cuentas que yo rendí, hasta ese momento yo puedo formar sociedad con mi expupilo, ¿verdad? Pero mientras yo sea el tutor a cargo de sus bienes, no puedo formar sociedad con él. ¿Quedó claro eso? Aquí estamos hablando de que mi pupilo y yo vamos a ser socios. Muy bien. Los fallidos. ¿Quiénes son los fallidos? Los fallidos se les llama en la doctrina a las personas declaradas en quiebra, ¿verdad? Cuando una persona quiebra, pues se le sigue un procedimiento que es una ejecución colectiva que se llama declaratoria de quiebra. Entonces la quiebra, pues básicamente impide que la persona pueda ejercer el comercio, ¿verdad? ¿Por qué? Alguien que está en quiebra quiere decir de que la persona ya no pudo cumplir con sus obligaciones mercantiles. O sea, yo adquirí deudas para poder hacer funcionar mi negocio, pero mi negocio tronó, mi negocio quebró, como dicen, ¿más? ¿Qué quiere decir quebró? Que mi negocio ya no produjo más dinero. Pero no solo eso, porque si no me produjo más dinero, pero yo había invertido dinero propio, pues no hay tanto problema, porque quebré, pero quebré mi dinero. ¿Entienden? En cambio, si yo tenía dinero, por ejemplo, del banco, si yo tenía dinero de inversores privados que me dieron dinero para desarrollar un proyecto, y resulta que el proyecto no funciona. Entonces yo, aparte de que me quedé sin mi negocio que no funcionó, me voy a quedar con un montón de deudas que ya no voy a poder cumplir. Porque si yo puedo cumplir con las deudas, no hay ningún problema. Pero el problema es que yo ya no puedo cumplir con las deudas. Entonces ahí es cuando a mí me declaran en quiebra. Miren, yo ya no estoy en posibilidad de cumplir mis obligaciones. Entonces, yo puedo hacer un procedimiento para rehabilitarme. Hasta que yo me rehabilite, puedo volver a constituir una sociedad mercantil o hacer comercio. ¿Estamos bien? Entonces, los declarados en quiebra, que son los fallidos, no pueden constituir sociedad mercantil, a menos que sean rehabilitados, ¿verdad? A menos que sean rehabilitados. Entonces, en el examen común en el examen privado,
es muy común que les pregunten, y estas preguntas de las consideradas medio rebuscaditas. Miren quiénes son los fallidos. Pero si ustedes buscan en la ley, no mencionan los fallidos. Mencionan los declarados en quiebra, pero no mencionan los fallidos. Son los mismos, ¿verdad? Solo que así se les llama en la doctrina. Entonces, por eso es de que se les llama personas fallidas o declarados en quiebra. Estos no pueden constituir sociedad. ¿Estamos bien? Menores e incapaces. Los menores e incapaces podrán constituir sociedad mercantil, jóvenes. ¿Qué dicen ustedes? Solo mediante sus representantes, Lick. Sí, mediante sus representantes. La regla general es que no pueden, ¿verdad? La regla general es que no pueden, pero sí lo pueden hacer mediante sus representantes legales. Ahora, los representantes legales para poder realizar o constituir sociedades para sus representados tienen que obtener la autorización de utilidad y necesidad, ¿verdad? Que es para la inversión de los bienes de menores. Hay que hacer un procedimiento de jurisdicción voluntaria que se llama disposición y gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Y este trámite sirve para probar la utilidad y necesidad. Entonces, para poder constituir sociedad en nombre del menor de edad o del incapacitado, tenemos que tener autorización para poder invertir los fondos del menor. O sea, tenemos que tener esa autorización para disponer y gravar de los bienes de un menor o incapaz o un ausente. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el artículo 22. Por favor, Rocío, artículo 22. Permítame. Artículo 22. Sociedad con menores e incapaces. Por los menores e incapaces solo podrán sus representantes constituir sociedad, previa autorización judicial por utilidad comprobada. La responsabilidad de los menores o incapaces se limitará al monto de su respectiva aportación. Entonces, les explico esto último, ahora porque lo primero ya quedó claro. Por los menores de edad o incapaces, sus representantes legales pueden constituir sociedad mercantil, pero solo teniendo la autorización judicial o notarial de utilidad y necesidad. Ahora, hay algunas sociedades que su responsabilidad no es limitada. Por ejemplo, la sociedad colectiva, esa tiene responsabilidad ilimitada. Si el menor de edad estuviera constituyendo este tipo de sociedad, la responsabilidad del menor jamás va a ser ilimitada, sino que se va a limitar al monto de su aportación, ¿verdad? Ahora, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, esas tienen responsabilidad limitada, ambas, ¿verdad? Entonces, en esta no habría tanto problema, pero en la sociedad colectiva hay responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, y en las dos sociedades en comandita, la comandita por acciones y la comandita simple, hay un tipo de socios que tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, y los otros tienen responsabilidad limitada. Entonces, si el menor de edad constituyera una sociedad colectiva o fuera socio comanditado en una sociedad en comandita simple o en comandita por acciones, en este caso la responsabilidad del menor sería limitada siempre. O sea, la responsabilidad del menor siempre va a ser limitada al monto de su aportación. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Una consulta, Lick. ¿Sí? ¿Cómo es que se llama? ¿Podría recordarnos cuál es el trámite que se realiza en esta sociedad con menores incapaces? Ah, es el trámite de utilidad y necesidad. El trámite se llama disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes.
disposición y gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Y con este trámite lo que vamos a probar es la utilidad o la necesidad. La utilidad quiere decir que la inversión que vamos a hacer del dinero del menor le va a generar ganancias. Y la necesidad, esto quiere decir de que estamos invirtiendo el dinero del menor, pero por una necesidad. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El menor está enfermo y necesita una operación que vale 50,000 quetzales. Y yo soy su tutor. Entonces, yo decido invertir ese dinero del menor, pero por una necesidad, para salvarle la vida, para curarlo. Entonces, utilidad y necesidad. ¿Estamos bien? Y esto está regulado en el decreto 54-77, que es la ley reguladora de asuntos notariales de la tramitación voluntaria, de la tramitación de jurisdicción voluntaria. En el artículo siguiente, en el artículo 23, tenemos la adquisición de acciones por parte de menores. Aquí es un caso similar al del artículo anterior, solo que en el artículo anterior el tutor estaba constituyendo sociedad para el menor. En cambio aquí, lo que está haciendo el tutor es que está comprando acciones para el menor, ¿verdad? Hay una sociedad que está vendiendo acciones, el menor tiene dinero y decidimos comprar esas acciones para generarle una utilidad al menor. ¿Podemos comprar acciones con el dinero del menor? Sí se puede. En general, sí se puede. Podemos adquirir acciones tanto de sociedades anónimas como de sociedades en comandita por acciones para el menor de edad. El requisito es que las acciones tienen que estar íntegramente pagadas. Les explico esto. En la sociedad anónima, ustedes cuando compran una acción, tienen la opción de pagarla de un solo completa o tienen la opción de pagar el 25% del valor de la acción, y luego tienen un año para amortizar el resto de la acción, ¿verdad? Para pagar el resto de la acción. Entonces, lo que establece la ley es de que para que un menor compre una acción, pueda comprar una acción, esa acción ya tiene que estar totalmente pagada. Y el menor compra la acción totalmente pagada y la paga en el momento. ¿Ah? No puede comprar esa acción que solo tiene pagado el 25% y al menor le va a tocar pagar el resto de abonos. Eso no lo puede hacer. ¿Estamos bien? Entonces solamente puede comprar la acción para el menor si la acción está íntegramente paga. ¿Quedó claro esto? Y además se tiene que cumplir con el trámite, ¿verdad?, de disposición y gravamen de bienes de menores incapaces ausentes para probar la utilidad y necesidad. O sea, igual yo tengo que estar autorizado por el notario o por el juez para poder autorizar, para poder utilizar, no es más bien dicho, los fondos del menor para comprar acciones. ¿Quedó claro esto, joven? Muy bien. Por favor, Gisela, leamos el artículo 23. Artículo 23. Adquisición de acciones por menores. Los representantes legales de menores incapaces o ausentes pueden adquirir para sus representados acciones de sociedades anónimas o en comandita, siempre que estén totalmente pagadas y se llenen los requisitos que la ley señala para la inversión de fondos de estos. Esos y se llenen los requisitos que la ley señala para la inversión de los fondos de estos. Esto se refiere al trámite de disposición y gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. ¿Estamos bien? Entonces, miren, sí se puede adquirir acciones para los menores, pero siempre que esas acciones estén íntegramente pagadas. Muy bien. Plazo de la sociedad. La sociedad puede constituirse a plazo fijo o puede constituirse por plazo indefinido. A plazo fijo quiere decir nosotros constituimos la sociedad, por ejemplo, para 5 años, para 10 años, para 15 años.
Miren, hay una fecha de inicio y una fecha de finalización de la respectiva sociedad. Pero también tengo la opción de hacerla por tiempo indefinido. En este caso se sabe cuándo inicia la sociedad, pero no se sabe cuándo termina, ¿verdad? Porque no tiene un plazo de finalización. ¿Estamos bien? En todo caso, cuando hay una sociedad por tiempo definido, por tiempo determinado o a plazo fijo, esta se puede prorrogar, ¿verdad? Tenemos que prorrogarla antes de su vencimiento. Incluso todavía tenemos una prórroga extemporánea, ¿verdad? Cuando ya se nos venció el plazo de la prórroga, todavía tenemos un tiempo más para poderla realizar, ¿verdad? Entonces tenemos la prórroga y la prórroga extemporánea. Pero primero vámonos al plazo de la sociedad. Artículo 24. El plazo de la sociedad principia desde la fecha de inscripción de la misma en el registro mercantil. Las sociedades mercantiles pueden constituirse para plazo indefinido. Si se pueden constituir para plazo indefinido, la ley nos da a entender que también se pueden constituir a plazo fijo. Pero nos lo aclara en el siguiente artículo. En el artículo 25 está la prórroga y la prórroga extraordinaria, extemporánea. 25. La prórroga de la sociedad debe formalizarse antes de que haya concluido el término de su duración. Entonces, miren, aquí nos está hablando de la sociedad constituida a plazo fijo, porque establece que la prórroga la tenemos que pedir nosotros antes del vencimiento de la sociedad, antes del día señalado como término de la sociedad, que termine la sociedad. Entonces, es a plazo fijo. Y si no, ¿por qué otra razón estaríamos prorrogando? ¿Verdad? Si fuera por tiempo indefinido, no hay necesidad de prorrogar. En el segundo párrafo tenemos la prórroga extemporánea. Ya vimos nosotros de que la prórroga la tenemos que hacer antes de que venza la sociedad. Pero ¿qué pasa si llegó el día en que termina la sociedad? Supongamos de que la sociedad terminaba el 14 de marzo de 2023 y hoy es 14 de marzo de 2023. Entonces, miren, a mí ya se me pasó el tiempo para la prórroga, porque la ley establece antes, o sea, yo tenía hasta ayer para hacerlo. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? La ley todavía me permite hacer una prórroga extemporánea. Sin embargo, dicha prórroga podrá formalizarse después de expirado el plazo, en cuyo caso los acreedores personales de los socios, cuya acreeduría conste en título que llene los requisitos de ejecutivo, gozarán de un término de 30 días contados desde la última publicación para protestar la prórroga. Igual derecho tendrán los acreedores de la sociedad. Les explico esto. Los acreedores de la sociedad y los acreedores de cada uno de los socios, ellos cuando nosotros disolvamos la sociedad, porque cuando la sociedad termina el plazo, tenemos que disolverla. Y esto implica que nos tenemos que repartir el patrimonio de la sociedad entre los socios. Entonces, mis acreedores o los acreedores de la sociedad podrían embargar a esos socios para garantizar esos bienes, perdón, para garantizar el cumplimiento de la obligación. Y ese es el motivo por lo cual ellos se pueden oponer dentro de los 30 días contados desde la última publicación, si nosotros decidimos prorrogar la sociedad. A ellos se pueden oponer. El efecto de la protesta será para los primeros que puedan ejercitar su derecho sobre la participación social del deudor y para los segundos que puedan ejercitar sus acciones en la forma que determinan las sociedades para las sociedades irregulares. O sea, básicamente el efecto es que ellos van a poder embargar los bienes de la sociedad y de los socios respectivamente. La prórroga extemporánea requiere el consentimiento unánime de los socios en las sociedades no accionadas y en las sociedades accionadas una mayoría cuando menos del 80% del capital pagado de la sociedad. Los accionistas disidentes tendrán derecho a separarse de la sociedad
comunicándolo por escrito dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se haya tomado la resolución correspondiente. Vencido el plazo de la sociedad, cualquier socio podrá pedir la liquidación de la misma siempre que su petición se haga antes de que se emita la convocatoria a la junta en la cual se resolverá sobre la prórroga extemporánea. Entonces, básicamente lo que establece es de que podemos hacer una prórroga extemporánea, pero en el caso de si hacemos prórroga extemporánea, se pueden oponer los acreedores. Si es la prórroga ordinaria, la prórroga que la hacemos antes de que vence el plazo, ahí no hay motivo para que se puedan oponer los acreedores, ¿verdad? Solamente cuando es extemporánea, ahí sí se pueden oponer los acreedores. ¿Quedó claro esto, jóvenes? ¿Alguna duda? Bien. Principio de novedad y principio de exclusividad. Estos dos principios tienen que ver con la razón social o la denominación. Les explico así rapidito. Las sociedades, digamos, se pueden identificar con una razón social o con una denominación. Todas las sociedades se identifican con una razón que está formada por el nombre o por el nombre de un socio o por los apellidos de varios socios. Supongamos de que la sociedad fuera Otto Guillermo Amado y Sociedad Colectiva. Entonces, mira, tiene el nombre de uno de los socios. O tal vez es Amado González Cabrera, Sociedad Anónima. Miren ahí, perdón, Sociedad Colectiva. Esa sigue siendo una razón social porque estoy utilizando apellidos de los socios. Ahora, una denominación es con la que normalmente se identifican las sociedades anónimas. Y la denominación se puede formar libremente. O sea, esta no lleva el nombre de alguien. Le podríamos poner la Mesa Sociedad Anónima, ¿verdad? La Carretilla Sociedad Anónima. Entonces, el nombre que nosotros le queramos poner, ¿verdad? El nombre que nosotros le queramos poner. Yo tenía mi primo que, y lo hizo por molestar, yo lo sé, le puso bar a la sociedad, así B-A-R, como que si fuera un bar así de una casa de señoritas, ¿verdad? Entonces yo lo molesté, ¿por qué le pusiste así? Porque es Barrios, Amado y Rodas. Me dice. Entonces el apellido de él es de los dos socios. Par. Y se lo inscribieron sin ningún problema, ¿verdad? A otra sociedad, bueno, esto mejor no se las digo. Bueno, ya se las voy a decir. A otra sociedad es una constructora. Le puso Techo 1, Sociedad Anónima. Así, Techo y un número 1. Techo 1, Sociedad Anónima. Lorena, la abogada de él, cuando le decía no te la van a inscribir, le decía bien, inscríbenla. Y al final sí se la inscribieron, ¿verdad? Libremente. La podemos formar libremente, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando nosotros formamos una denominación o una razón social, primero, esta tiene que ser distinta y distinguible de cualquier otra razón o denominación que haya inscrita para una sociedad con el mismo objeto. ¿Estamos bien? O sea, si cuando yo llegue a inscribir mi sociedad, ya hay una sociedad que se llama la Carretilla Sociedad Anónima, yo no puedo usar esa denominación. ¿Por qué? Porque ya está ocupada. Eso es el principio de novedad. Cuando yo realizo una denominación o una razón, esta tiene que ser nueva, distinguible de cualquier otra. Y cuando yo ya la inscribí, aquí viene el principio de exclusividad. Yo tengo el derecho exclusivo de usarlo. ¿Estamos bien? El principio de novedad, la razón o denominación tiene que ser nueva y distinguible de cualquier otra. Y una vez ya inscrita, entonces me da el derecho a usarla exclusivamente, el derecho de exclusividad. Esos dos principios los tenemos reflejados
en el artículo 26. Entonces, al artículo 26, por favor, anótenle principios de novedad y de exclusividad. De novedad y de exclusividad. Claudia, por favor, leamos el artículo 26. Artículo 26. Derecho a la razón social. La inscripción de una sociedad en el registro mercantil le otorga el derecho al uso exclusivo de su razón social o de su denominación, la que deberá ser claramente distinguible de cualquier otra y no podrá ser adoptada por sociedad del mismo o semejante objeto, mientras subsista inscrita la primera. En teoría, si fuera diferente el objeto, sí podríamos utilizar nosotros la misma denominación. Que la ley lo dice aquí bien claro. Pero en el registro mercantil, si es muy parecida la denominación, sí se las van a rechazar, ¿verdad? Si es muy parecida y tiende a confundirse fonéticamente, puede ser que sí se las vayan a rechazar, ¿verdad? Nosotros acostumbramos a que yo le digo a mis clientes, miren cuál es la denominación que quieren. Entonces ellos me dicen la denominación, les digo, mire, piensan en unas 2, 3 más. Entonces me dicen, va, esta es la principal y si no se pudiera esta, entonces están estas otras opciones. Entonces vamos al registro y pedimos que nos den una constancia negativa. Entonces, si no está inscrito la denominación, pues presentamos la escritura sin ningún problema. Me han tocado casos a mí que me han dicho, mira, ese no está inscrito, pero hay estos 3 que se parecen. ¿Ah? Entonces, ahí hemos visto nosotros si los cambiamos o nos arriesgamos a que nos puedan rechazar, ¿verdad? Pero normalmente lo mejor es eso, ¿verdad? Es buscar una constancia de que no estén inscritos, que es a la sección del registro, cobran 15 quetzales. Entonces, derecho, ahí tenemos el principio de novedad y el principio de exclusividad. ¿Quedaron claros estos 2 principios, jóvenes? ¿Alguna duda con ellos? De momento no, Lick, gracias. Muy bien, sigamos. En el artículo 27 tenemos las aportaciones no dinerarias. Las aportaciones no dinerarias son aquellas que consisten en bienes que no son dinero, ¿verdad? Yo les decía al principio, yo puedo aportar a la sociedad dinero, pero también puedo aportar otras cosas. Yo puedo aportar, por ejemplo, miren, yo no tengo dinero, pero tengo una oficina donde podemos poner la sede de la sociedad y yo aporto la oficina. O miren, yo tengo carros y voy a aportar 2 carros para la sociedad. O miren, yo tengo mobiliario y equipo de oficina, computadoras, yo lo voy a aportar a la sociedad. Todos esos son bienes, ¿verdad? Son aportaciones, se llaman no dinerarias, porque no consisten en dinero. Son aquellas aportaciones que consisten en bienes. ¿Estas se pueden hacer? Sí, se pueden hacer sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, los bienes no dinerarios aportados por los socios a la sociedad, la ley establece que pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición. Yo aquí les puse las palabras claves. Dominio, esto es igual a propiedad. Cuando ustedes lean la palabra dominio, esta palabra significa propiedad. Entonces, los bienes aportados por los socios a la sociedad pasan a ser propiedad de la sociedad sin necesidad de tradición. Tradición es entrega. Entonces, si yo aporto un carro a la sociedad, aunque yo físicamente no se lo entregue a la sociedad, el carro es de la sociedad. Entonces, a eso se refiere. Pasan al dominio de la propiedad, de la sociedad, perdón, sin necesidad de tradición. Esa palabra tradición significa entrega, sin necesidad de entregar el bien. Los bienes que yo le voy a aportar a la sociedad, tengo que hacer 2 cosas. Debo detallarlos y justipreciarlos en la escritura constitutiva. Detallarlos implica
Bien número 1. Una casa ubicada en la segunda avenida 3-25 de la zona 1 de Escuintla, inscrita en el registro de la propiedad con el número de finca 66, folio 45 del libro 35 de Escuintla. Bien número 2. Vehículo, automotor, marca, Mazda, modelo 3, estilo 3, modelo 2005, etcétera, todos los datos del vehículo. Entonces, miren, detallar todos los bienes. O sea, detallar quiere decir individualizar e identificar cada uno de los bienes que estoy aportando. Si aporto un escritorio, una silla, una computadora, todos los vamos a detallar. Y segundo, lo vamos a justipreciar. Si ustedes ven esta palabra justipreciar, esta es una palabra compuesta. Justi, que viene de justo, y preciar, que viene de precio. O sea, precio justo. ¿Quién le va a asignar el precio justo? Los propios accionistas, los propios socios. Si yo voy a aportar una casa, yo justiprecio mi casa en 150,000 quetzales. Miren, yo la justiprecio y ustedes, los demás socios, aceptan ese precio. Y por eso van a ver de que si ese precio no es el correcto, tenemos responsabilidad, tanto el que aportó el bien como todos los demás socios. ¿No? Tienen responsabilidad frente a terceros. Pero vamos por partes. Entonces, miren, se deben detallar y se deben de justipreciar. Lo de justipreciar es para poder determinar a cuánto asciende la aportación que está haciendo el socio. Miren, yo aporté una casa de 50,000 quetzales, aporté un carro de 50,000 quetzales. Bueno, la casa era de 150, dijimos, va el carro de 50,000, van 200, más 2 computadoras que hacen 25,000, miren, 225,000 quetzales es lo que va a aportar a la sociedad. Entonces, por eso se deben de justipreciar, ¿verdad? Y eso lo hacen los propios socios. Ahora, podemos justipreciar en la propia escritura, pero tenemos el problema de que cuando nosotros vamos a detallar bienes en una escritura, a veces se nos hace un poquito difícil, porque en la escritura pública nosotros tenemos que escribirlo todo en letras y sobre las líneas, ¿verdad? Sobre las líneas de la hoja de protocolo. Entonces no podemos poner abreviaturas, no podemos hacer columnas, digamos, no podemos poner cifras. Entonces, si nosotros vamos a aportar un bien, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo estoy aportando 150 bienes? Y luego aparece Eduardo que él está aportando 200 bienes. Y luego Silvia está aportando otros 150 bienes. Entonces ahí sí tenemos un problema, ¿ven? Porque detallar todos esos bienes en una escritura pública es bien difícil. Es bien difícil porque, como le digo, todo lo tenemos que hacer en letra y a continuación en cada una de las líneas. Entonces la ley nos da la opción de que previamente, antes de hacer la escritura constitutiva, nosotros los socios aprobemos un inventario. Entonces, en el inventario viene otro Guillermo Amado y dice, yo aporto tales bienes, y los justiprecios y los detalles. Eduardo viene y dice, yo aporto tales bienes, los detalles y los justiprecia, y lo mismo hace Silvia. En el acta notarial de inventario, porque el inventario se hace en acta notarial, ahí tenemos la opción de poner columnas para colocar los bienes en forma vertical, podemos poner abreviaturas, podemos poner cifras. ¿Estamos bien? Entonces, eso nos permite hacer mucho más fácil el inventario de los bienes que estamos aportando a la sociedad. Entonces, esa opción la tenemos. Podemos previamente, antes de la sociedad, aportar, detallar, perdón, y aprobar los bienes en una acta notarial de inventario, y esta acta, posteriormente, la debemos protocolizar. Y ahí, por favor, donde establece lo de la protocolización, anótenle cláusula de protocolización. Cláusula de protocolización. Eso sería al final del primer párrafo. Ahí dice deberá protocolizar. Entonces ahí pónganle ustedes cláusula de protocolización.
Y anótenle, por favor, ver 65 del Código de Notariado. Y ver 65 del Código de Notariado. Ahí está la cláusula de protocolización. Lo que pasa es que cuando el documento que vamos a protocolizar, en este caso el acta de inventario, tiene que ver con una escritura, como en este caso la sociedad que estamos constituyendo, nosotros podemos protocolizar dentro de esa escritura de sociedad el acta, ¿verdad? El acta notarial, y lo hacemos mediante una cláusula de protocolización, que hace las veces de acta de protocolización. Y eso es lo que regula el artículo 65 del Código de Notariado. Ahora, yo les decía de que los socios son responsables solidariamente frente a terceros por sobrevalorar los bienes. ¿Qué pasa si yo tengo una casa que yo la aporté en 150,000 quetzales, pero la casa realmente vale 75,000? Y yo aporté un carro que yo lo justiprecié en 50,000, pero realmente el carro vale 10,000 quetzales. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que el patrimonio de la sociedad es la garantía de la sociedad frente a terceros. Porque si la sociedad tiene obligaciones que no cumple, pueden demandar hasta la sociedad para quitarle ese patrimonio de la sociedad. Pero ¿qué pasa si el patrimonio está sobrevalorado? Entonces los terceros se pueden ver perjudicados. Miren, a mí el banco me dio 100,000 quetzales porque yo tenía una casa de 50,000, de 150,000 como garantía, pero resulta que la casa solo vale 50,000. Entonces ahí el banco sale perdiendo. ¿Miren? Entonces aquí hay responsabilidad mía por haber justipreciado el bien sobrevalorado, pero también hay responsabilidad de todos los demás socios, porque ellos aceptaron el justo precio que yo le estaba dando a los bienes. ¿Estamos bien? ¿Qué se puede aportar como aportaciones no dinerarias? La ley nos da algunos ejemplos. Pueden ser bienes muebles, pueden ser bienes inmuebles, patentes de invención, estudios de factibilidad, estudios de prefactibilidad, etcétera. Entonces, básicamente, miren, podemos aportar casi cualquier cosa a la sociedad. Si yo tengo una empresa mercantil, por ejemplo, yo la puedo aportar a la sociedad. ¿Verdad? Y luego aquí una excepción, no aplica a las sociedades de emprendimiento, ya que estas solo pueden recibir aportaciones dinerarias. En las aportaciones, en las sociedades de emprendimiento, no se pueden aportar bienes, solo se puede aportar dinero. ¿Estamos bien? Entonces, esto no aplica en este tipo de sociedades. Por favor, Zuli, leamos el artículo 27, por favor. Artículo 27. Aportaciones no dinerarias. Los bienes que no consistan en dinero aportados por los socios pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallarán y justipreciarán en la escritura constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolizarse. Luego dice, si por culpa o dolo se fijare un avalúo mayor del verdadero, los socios responderán solidariamente en favor de terceros y de la sociedad por el exceso del valor que se hubiere asignado y por los daños y perjuicios que resulten, quedando asimismo obligados a responder el faltante. Son admisibles como aportaciones los bienes muebles o inmuebles, las patentes de invención, los estudios de prefactibilidad y factibilidad, los costos de preparación para la creación de empresas, así como la estimación de la promoción de la misma, siempre que fueren expresamente aceptados en su justipreciación, conforme lo establece en el primer párrafo. No es válida como aportación la simple responsabilidad por un socio. Los socios quedan obligados al saneamiento
de lo que aporten a la sociedad. ¿No tiene nada más su artículo? No, mi código no está actualizado. Ok. Este artículo 27 también tiene una reforma por el 20-2018. Entonces, la parte que le agrega una parte al final del código, del artículo que establece: las sociedades de emprendimiento únicamente podrán recibir aportaciones dinerarias, no aplicándoles lo regulado en la presente norma. ¿Qué es lo que les ponía yo aquí al final? Que este no se aplica a las sociedades de emprendimiento. ¿Estamos bien? Yo digo que mejor voy a cambiar mi código, Lick. Sí, miren, yo ahorita sí les recomendaría que lo cambiaran porque porque estamos empezando la clase, ¿verdad? Entonces yo sí les recomendaría que lo cambiaran. Si la reforma la hubieran hecho cuando fuéramos a medio curso, entonces sí les diría yo, tal vez péguenlo, ¿verdad? Pero si tienen la posibilidad de cambiar su código, pues cámbienlo, porque como les digo, estamos empezando, no es mucho lo que van a tener que ponerse al día. Sí, Gisela, levantó la mano. Lick, mire, con una consulta. Sí. Como estábamos viendo ahí que si bien es cierto, los bienes de los socios van a pasar al dominio de la sociedad, en cuanto a los vehículos, ¿sería necesario hacer traspaso o, Sí, verdad, para que cambie? sí, de los vehículos es necesario hacer el traspaso, igual de los bienes inmuebles. Por ejemplo, si usted aporta una casa, entonces ya inscrita la escritura de sociedad, hay que remitir el expediente también al registro, perdón, cuando ya se inscrita la sociedad en el registro mercantil, hay que remitir el expediente al registro de la propiedad para que se haga el cambio de dominio a la sociedad también, ¿verdad? Porque es una Ah, aportación a una sociedad. Entonces, sí, ambos se inscriben, los vehículos en la SAT y los bienes inmuebles en el registro de la propiedad respectiva. gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes, con lo que vimos en el último artículo? ¿No? Bien. Época y forma de las aportaciones. Eh, los socios deben efectuar las aportaciones en la época y en la forma establecidos en la escritura constitutiva. Entonces nosotros en la escritura constitutiva, al momento de constituirla, vamos a indicar la forma en que se van a pagar eh, los, las aportaciones. Entonces lo que les decía, por ejemplo, si es una sociedad colectiva, se tiene que aportar el capital íntegramente. Pero si fuera una sociedad anónima, en la sociedad anónima nosotros podemos pagar el 25% del capital y pagar el resto, el 75% restante en un año. Entonces, depende, ¿verdad? Depende del tipo de sociedad, va a ser lo que vamos a pactar y la forma en que se van a realizar las aportaciones. Pero lo importante es que yo tengo que realizar las aportaciones en la época y en la forma establecidos en la escritura constitutiva. Y aquí hay algo bien especial. Cualquier retraso o retardo da la facultad a los socios de excluir al socio moroso, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, si todos ustedes ya pagaron su aportación de la sociedad, pero yo todavía no le he pagado, ¿verdad? Por cualquier motivo, entonces todos ustedes tienen el derecho, tienen a escoger entre dos cosas. Uno, tienen derecho a excluirme de la sociedad. ¿Qué quiere decir excluirme? Que me sacan, ¿verdad? La otra forma es separarme, que es cuando yo me salgo, ¿verdad? Si yo me salgo, me separo. Si me sacan, ahí me excluyen, me están excluyendo. Entonces aquí tienen la opción de excluir al socio moroso, sacarlo de la sociedad. Bueno, vos como no pagaste lo que quedamos, fuera, y lo sacas. O la otra opción es que pueden proceder ejecutivamente contra él. Va a proceder ejecutivamente quiere decir que van a plantear un juicio ejecutivo, ¿verdad? Para obligarlo a que él pague lo que se comprometió a pagar. Y el contrato de sociedad es el título ejecutivo. ¿Estamos bien?
Cualquier socio, incluyendo el socio industrial, responden personalmente por los daños y perjuicios causados a la sociedad por incumplimiento o mora. ¿Qué quiere decir? Si teníamos que un negocio, supongamos que íbamos a comprar un terreno, que después lo íbamos a vender más caro, o tal vez íbamos a construir un centro comercial, íbamos a hacer un montón de dinero. Pero resulta que como yo me atrasé con los 100,000 quetzales que tenía que aportar a la sociedad, ya no pudimos comprar el bien. Y miren, eso le causa daños y perjuicios a la sociedad, porque la sociedad ahora ya no va a poder realizar el proyecto que tenía planeado y ya no va a poder ganar el dinero que tenía planeado. Entonces, daños y perjuicios. Entonces, yo soy responsable por los daños y perjuicios que yo le cause a la sociedad por mi incumplimiento o por la mora. ¿Estamos bien? Y aquí menciona el socio industrial, y al socio industrial lo vamos a ir oyendo a lo largo de las sociedades. Entonces les explico así rapidito. El socio industrial es aquel que no aporta dinero, ni bienes, sino que el socio industrial lo que aporta es trabajo, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a poner un restaurante y yo no tengo dinero, pero resulta que yo soy cocinero. Entonces, miren, Silvia, Gisela y Eduardo van a poner el dinero, ellos son los socios capitalistas. Es más, Gisela y Eduardo van a poner dinero, Silvia va a poner el local donde vamos a poner el restaurante. Miren, pero se acuerdan que los bienes también se justiprecian, ella también es capitalista. ¿Y yo qué soy? Yo soy un socio industrial porque yo no voy a aportar ni dinero ni bienes. Lo que yo voy a aportar es mi trabajo. Yo voy a cocinar, voy a hacer la comida que se va a vender en el restaurante. Entonces, miren, yo soy el socio industrial, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el socio industrial, el que aporta trabajo a la sociedad. Entonces, les leo yo el artículo 29. Los socios deben efectuar sus aportaciones en la época y forma estipuladas en la escritura constitutiva. El retardo o la negativa en la entrega, sea cual fuere la causa, autoriza a los socios para excluir de la sociedad al socio moroso o para proceder ejecutivamente contra él. Ahí ejecutivamente, ahí pónganle juicio ejecutivo. El socio, incluso el industrial, responde personalmente de los daños y perjuicios que ocasione a la sociedad por incumplimiento o mora. ¿Estamos bien? Sí, disculpe, eso tiene que ver con el artículo 226, ¿verdad? 226. ¿Qué establece el artículo 226? Veamos. Causas de exclusión, dice. Sí, causas de exclusión de socios. Sí, sí, porque esta es una de las causas de exclusión. Si el socio no paga, aparte de las que están allá, esta también es una causa de exclusión del socio. Allá lo que está son las causas y el procedimiento de exclusión de un socio, ¿verdad? En el 226. Entonces, sí, por favor, anótenle ver 226. Se lo voy a anotar yo también porque esa anotación no se la tenía mi colega. Muchas gracias, Silvia. Distribución de utilidades y pérdidas. Bien, primero que nada, jóvenes, los socios, no importa qué tipo de socios sean, todos tienen derecho a participar en las utilidades, ¿verdad? Si ustedes son socios capitalistas y yo soy socio industrial, entonces tanto los capitalistas como el industrial tienen derecho a participar en la distribución de utilidades. Pero ojo, no solo en la distribución de utilidades, también en la distribución de pérdidas. Porque bonito, cuando nos va bien en la empresa, todos felices, ¿verdad? Está entrando dinero. Pero cuando la empresa va mal, ahí estamos teniendo pérdidas. Esas pérdidas también las tenemos que distribuir proporcionalmente entre todos los socios, ¿verdad? Ahora, los socios, lo normal es de que ellos van a ganar en relación a su aportación, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, yo tengo una aportación, Eduardo tiene una aportación, Silvia tiene una aportación, cada uno va a ganar una parte de la sociedad. Entonces, más adelante vamos a ver por qué nos da ciertas ventajas la sociedad anónima. En la sociedad anónima ganamos por la cantidad de acciones que tengamos. En cambio, aquí ganamos la aportación. Si yo aporto 2,000 quetzales, es mi aportación. Si Eduardo aportó 2,000, es su aportación. Es lo mismo, ¿me dan cuenta? Tenemos la misma cantidad de votos, él y yo, uno. Pero él aportó más dinero. Entonces, tal vez a Eduardo le convendría más estar en una sociedad anónima que en una sociedad colectiva. ¿Va? ¿Me entienden? Entonces, vamos a... La idea acá es de que lo primero que regula la ley es de que todos los socios tienen derecho a participar en las utilidades, pero también van a participar en las pérdidas. Luego establece que la época y la forma en que se van a realizar la distribución de utilidades se va a realizar de la forma establecida en la escritura. ¿Qué quiere decir? Que los accionistas o los socios, cuando crean la sociedad, ellos ahí determinan cómo se va a distribuir. Y si ellos no determinan nada en la escritura, entonces tenemos que seguir las reglas que a continuación nos da el código, en el artículo 33. Se los voy a leer yo. Distribución de utilidades y pérdidas. En el reparto de utilidades o pérdidas se observarán, salvo pacto en contrario, las reglas siguientes. Primera regla. La distribución entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente al capital que cada uno tenga aportado en la sociedad. O sea que aquí sí, miren, para los votos es un voto por aportación, pero para distribuir ganancias va a ser en proporción a lo que cada quien tiene. O sea, supongamos que el capital de la sociedad son 4,000 quetzales. Eduardo puso 2,000, Gisela puso 1,000 y yo puse 1,000. Entonces, miren, Eduardo va a ganar el doble de lo que ganamos nosotros. ¿Por qué? Porque él tiene el doble de aportaciones. ¿Estamos bien con la primera regla? Entonces, la distribución va a ser proporcional a la aportación que cada uno tenga. El que tenga más aportación va a ganar más, el que tenga menos aportación va a ganar menos. Proporcional. ¿Estamos bien? Segunda regla. Si en el contrato se estipuló la parte de las ganancias sin mencionar las pérdidas, la distribución de estas se hará en la misma proporción que aquellas y viceversa, de modo que la expresión de unas sirva para las otras. Nosotros podríamos expresar en la escritura cómo vamos a distribuir las ganancias y aparte, cómo vamos a distribuir las pérdidas. ¿Verdad? Pero si no dijimos nada al respecto, solo dijimos cómo se van a distribuir las ganancias, pero no las pérdidas, entonces la misma regla para distribuir ganancias se aplica para distribuir pérdidas. Tercera regla. Pongan atención a esto. La participación del socio industrial en las utilidades se determinará promediando el capital de todas las aportaciones. Si es uno el socio capitalista y la parte del socio industrial será igual a la del otro socio. Entonces les explico esto rapidito. Si hay un socio industrial, ¿cuánto va a ganar el socio industrial? Porque como él no aportó dinero, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacer un promedio de lo que ganan los otros socios y eso me van a pagar a mí. Entonces, según la cantidad de socios que hayan y cuánto ganen cada uno de esos socios, pudiera ser de que el socio industrial hasta termine ganando más que algunos socios capitalistas, ¿verdad? Porque él va a hacer un promedio de lo que ganen todos los socios. Entonces, supongamos de que hay un socio, digamos, Eduardo, él es el 80% del capital. Y Silvia y Gisela tienen el 10% cada uno para hacer el 100% del capital. Yo voy a ganar un promedio. Miren,
Se suma lo que gana Eduardo, más lo que gana Silvia, más lo que gana Gisela, y lo dividimos dentro de 3. Y lo que dé ese resultado es lo que me van a pagar a mí. Entonces puede ser que como el porcentaje de Eduardo es muy alto, eso va a subir mi promedio. Y voy a terminar yo ganando más que Gisela y que Yanira, ¿verdad? Ahora, si solo hay un socio industrial y un socio capitalista, entonces se equiparan las inversiones, ¿verdad? Como que fueran socios igualitarios. Si fueren varios los socios industriales, se aplicará la regla anterior y el resultado se dividirá en partes iguales entre ellos. Si fuéramos 2 los socios industriales, supongamos de que los socios industriales somos Rocío y yo, entonces la misma regla. Hacemos un promedio de lo que ganan los capitalistas y lo que el resultado de eso se divide entre los 2 industriales, la mitad para Rocío y la mitad para. ¿Estamos bien? El socio o socios industriales no soportarán pérdidas, sino en la parte que excedan del capital. Miren, hay otra ventaja para el socio industrial. Este no soporta pérdidas, solo ganan. A menos de que se excedan del capital. Pero vamos a dar más adelante de eso. Y la última regla, el socio que reúna la doble calidad de capitalista e industrial participará en las utilidades o en las pérdidas en cada uno de los conceptos que le corresponde según las normas anteriores. Entonces, miren, existe la posibilidad de que yo sea socio industrial, pero que también sea socio capitalista. Entonces, ahí yo voy a ganar como socio industrial y como socio capitalista. ¿Estamos bien? Tomen en cuenta que en contra de estas reglas, nosotros podemos pactar en la escritura constitutiva. Si nosotros queremos, por ejemplo, de que el socio industrial no gane en promedio, sino que nosotros determinamos de que el socio industrial va a ganar lo mismo que los demás socios. Entonces, se determina de esa forma, ¿verdad? Entonces, estas reglas aplican si nosotros no establecimos nada al respecto en la escritura constitutiva. Si sí lo establecimos en la escritura constitutiva, entonces estas reglas no aplican. ¿Quedó claro? Sí. Sí. En el inciso 6, el socio, su parte como industrial también tiene pérdidas. Aquí yo entiendo que sí, porque dice, porque es de doble calidad. Miren, el socio que reúna la doble calidad de capitalista e industrial participará en las utilidades o en las pérdidas en cada uno de los conceptos en que corresponde según las normas anteriores. O sea que cuando reúne la doble calidad, sí soporta pérdidas el industrial, ¿no? ¿Estamos bien? Esa es otra cosa. Por ejemplo, si ustedes quieren que el socio industrial sí soporte pérdidas, no lo pactan en la escritura. Pero en la presente sociedad, el socio industrial sí participará en las pérdidas. Y ya está regulado también. Entonces, esto es lo bonito. Miren que ustedes pueden ir regulando cómo va a regir la sociedad. Ustedes deciden si quieren que apliquen estas reglas o si ustedes quieren poner sus propias reglas, ¿verdad? Aplica de las dos formas. Pacto leonino y preferencias. ¿Qué es el pacto leonino? Bueno, primero que nada, el pacto leonino es nulo y se tiene por no puesto. ¿Qué quiere decir esto de que el pacto es nulo y se tiene por no puesto? La cláusula en la que está contenido el pacto leonino, esa cláusula va a ser nula y se tiene por no puesta, pero el resto del contrato de sociedad va a ser válido. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué es el pacto leonino? El pacto leonino es aquella cláusula en la que se estipula que uno de los socios no participará en las ganancias. Uno o algunos de los socios. Supongamos de que nosotros hacemos una sociedad. Yesenia, Rocío y yo. Pero nosotros pactamos en la sociedad de que Rocío no va a tener ganancias en la sociedad. Eso es un pacto leonino, miren. Estamos pactando que uno de los socios no tiene derecho a percibir ganancias. Pero, ¿se acuerdan ustedes cuál es la finalidad del derecho mercantil? El lucro.
¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser que ya no va a tener ganancias? Entonces, para el derecho mercantil se tiene por nula esa cláusula y por no puesta. ¿Qué quiere decir? El contrato de sociedad es válido. Pero esa parte donde dice que ella no va a ganar dinero, esa parte no es válida y se tiene por no puesta. Entonces, en consecuencia, como el contrato sí es válido, al momento de repartir utilidades, ella puede exigir sus utilidades, ¿verdad? Porque esa parte se tiene por no puesta. ¿Quedó claro entonces qué es el contrato leonino? El contrato leonino o el pacto leonino es aquella cláusula que estipula que uno o alguno de los socios no van a participar en las ganancias. Y ese pacto es nulo y se tiene por no puesto. O sea, no nace la vida jurídica. Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Hay algo que se llaman preferencias. Las preferencias es cuando nosotros determinamos, fíjense, que al momento de disolver la sociedad o cuando vayamos a hacer repartición de utilidades o de dividendos, que a unos se les pague antes que a otros. Eso es la preferencia. Miren, el mismo caso. Yesenia, Rocío y yo hicimos una sociedad. Entonces ya vimos que el pacto leonino es prohibido, pero lo que sí podemos hacer es, cuando repartamos utilidades y lo ponemos en escritura, al momento de repartir utilidades, se le va a repartir primero a Rocío. En segundo lugar, a Yesenia. Y de último, a Otto Guillermo. Entonces, miren, aquí lo que estamos haciendo es una preferencia en el orden nada más. Primero Rocío, luego Yesenia y luego yo. Esto sí se puede, ¿verdad? Una preferencia en el orden en que vamos a realizar los pagos. ¿Estamos bien? Y más adelante vamos a ver también en las acciones, hay unas acciones que se llaman acciones preferentes. Y el derecho que le dan a los socios es exactamente el mismo, ¿verdad? Que al momento de repartir utilidades, a ellos se les pague primero. Esto implica que a los demás también se les va a pagar, ¿verdad? Solo que se les va a pagar después de los preferentes, nada más. ¿Estamos bien? Link. Sí, Eduardo. En caso de una discusión entre la escritura y lo que dice el código, ¿qué prevalece La escritura. en la escritura? Porque, por ejemplo, si en la escritura establecen el pacto leonino. Ah, bueno, pero en este caso, como aquí sí es bien clara la ley de que ese pacto es nulo. Entonces ahí sí prevalece el código. O sea, va a prevalecer la sociedad siempre que no contravenga expresamente al código, ¿verdad? O le voy a poner un ejemplo. En la sociedad anónima solo se permite que haya sociedades nominativas. Antes podían haber sociedades al portador, pero ahora ya no, ahora solo nominativas. Esto en base a la ley contra el lavado de dinero de otros activos. Entonces, ahora está prohibido que hagan acciones al portador. ¿Qué pasa si nosotros en la escritura ponemos que las acciones de la sociedad son al portador? No nos la van a inscribir, porque lo que estamos colocando es ilegal, ¿verdad? O sea, sí prevalece, pero digamos, supongamos, como en el caso del artículo 33, ¿va? Que establece, por ejemplo, de que el socio industrial no va a soportar pérdidas. Pero este mismo artículo dice de que podemos establecer nosotros en contra de lo regulado acá. Entonces ahí sí podríamos poner de que él sí va a soportar pérdidas. Pero digamos en contra de una prohibición así como esta, es nulo el pacto leonino. Entonces ahí sí no lo podemos colocar. ¿Estamos bien? Gracias. Sí. A sus órdenes. Entonces, ¿alguna duda con el pacto leonino y preferencias? ¿No? Sigamos. La reserva legal. ¿Qué es la reserva legal? La reserva legal es básicamente es una obligación de todas las sociedades. Todas las sociedades anualmente
cuando termina cada ejercicio fiscal, ellos tienen que separar el 5% de sus ganancias netas. O sea, yo de todo lo que gané, supongamos de que si yo gané 100,000 quetzales en el año, ya son mis ganancias. Entonces, yo voy a apartar 5,000 quetzales de esos 100,000. Y los voy a guardar. Eso es la reserva legal. Y al año siguiente, vuelvo a apartar otro 5%. Y al año siguiente, vuelvo a apartar otro 5%. Y así sucesivamente. ¿Estamos bien? Entonces, la idea es que cada año, yo voy a ir apartando el 5% de dichas ganancias. El artículo 36, regula la reserva legal. Este también fue reformado, se los voy a leer yo. Fue reformado por el 20-2018. Entonces, a este artículo 16 también pónganle una R de que fue reformado para identificar. Reserva legal. De las utilidades netas de cada ejercicio de toda sociedad, deberá separarse anualmente el 5%, como mínimo, para formar la reserva legal, con excepción de las sociedades de emprendimiento que no están sujetas a esta obligación. Entonces, esta última parte fue la que se le agregó. Si ahí ustedes se dan cuenta, casi todo el artículo quedó igual. Antes se establecía, de las utilidades netas de cada ejercicio, toda sociedad deberá separar anualmente el 5% como mínimo para formar la reserva legal, ¿verdad? Entonces está muy parecido, pero le agrega esa parte que dice con excepción de las sociedades de emprendimiento que no están sujetas a esta obligación. O sea, todas las sociedades, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones, todas tienen la obligación de hacer la reserva legal. El 5% de las utilidades netas. Ahora, el artículo 37, también sufrió una reforma. También sufrió una reforma, lo único que esta es una reforma por el decreto 18-2017. Fue la que se hizo antes. Y quedó así. Bueno, pero les explico esto antes. La reserva legal no se puede distribuir entre los socios. O sea, no la podemos repartir. Sino hasta que liquidemos la sociedad. Cuando la sociedad termine y realicemos la liquidación, entonces ahí podemos agarrar el dinero que mantuvimos en la reserva legal durante todo el tiempo de la sociedad y repartirlo entre los socios. Antes no lo podemos hacer. Ahora, lo que sí podemos hacer es capitalizar la reserva legal. ¿Qué quiere decir capitalizar la reserva legal? Esa reserva que tenemos apartada, ahora la podemos hacer y aumentar el capital de la sociedad con ella. Entonces, supongamos que nosotros teníamos un capital de 75,000 quetzales y ahora queremos capitalizar 25,000 quetzales que tenemos en reserva. Entonces, ahora miren, capitalizamos esos 25,000 quetzales, los volvemos parte del capital de la sociedad. Entonces, ahora el capital de la sociedad ya no va a ser 75,000, sino que va a ser 100,000 quetzales. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuándo podemos capitalizar? Establece la ley que puede capitalizarse el excedente del 5% de la misma cuando la reserva anual exceda del 15% del capital pagado. ¿Estamos bien? Supongamos de que yo tengo un capital pagado de 100,000 quetzales. ¿Cuánto es el 15% de 100,000 quetzales? 15,000. ¿Ah? Entonces, hasta que yo tenga en la reserva más de 15,000 quetzales, los voy a poder capitalizar. ¿Ah? Hasta que yo tenga el 15%
del capital pagado. Entonces, cuando mi reserva ya sobrepase eso, entonces yo ya lo puedo capitalizar. Eso sin perjuicio de seguir apartando cada año el 5%. Lo que pasa es de que, en teoría, si ahora voy a tener más capital, voy a tener también más ganancias. Entonces, también va a ir aumentando mi reserva legal. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro eso? ¿No hay dudas con la reserva legal? Excelente. Les voy a leer el artículo 37. Capitalización de la reserva legal. La reserva legal no podrá ser distribuida en forma alguna entre los socios, sino hasta la liquidación de la sociedad, que fue lo primero que les decía. Miren, no nos la podemos repartir. Hasta que termine la sociedad, entonces en ese momento ya la podemos repartir. Sin embargo, anualmente podrá capitalizarse el excedente del 5% de la misma cuando la reserva anual exceda el 15% del capital pagado al cierre del ejercicio anterior, sin perjuicio de la obligación de seguir separando el 5% anual correspondiente a la reserva legal a que se refiere el artículo anterior. Cualquier disposición o convenio en contrario al presente artículo será nulo. Y en cuanto a las cantidades provenientes de la reserva legal que fueren indebidamente repartidas, se estará a lo dispuesto en el artículo 35. Y el artículo 35, este se refiere a las utilidades no causadas. Se los voy a leer rapidito. Utilidades no causadas. Queda prohibida la distribución de utilidades que no se hayan obtenido conforme al balance del ejercicio general. Aparte de las utilidades del ejercicio social recién pasado, también se podrán distribuir las utilidades acumuladas en ejercicios anteriores. Y esta es la parte que nos interesa. Los administradores que autoricen pagos en contraversión de lo anterior y los socios que los hubieran percibido responderán solidariamente de su reintegro a la sociedad, lo que podrá ser exigido por la propia sociedad, por sus acreedores y por los otros socios. O sea que si nosotros nos repartimos la reserva legal ilegalmente, entonces vamos a tener que devolver, la vamos a tener que restituir. A eso se refiere al artículo 35. Y cualquier cosa que nosotros pactemos en contra de estos artículos que regulan la reserva legal es nulo. ¿Verdad? También se va a tener por no puesto. O sea que, por ejemplo, si nosotros dijéramos la reserva legal en esta sociedad va a ser del 3% y no el 5%, nulo. O, por ejemplo, si dijéramos la reserva legal no la podemos repartir en cualquier momento entre los socios, nulo también, ¿verdad? Y si lo llegamos a repartir, entonces vamos a tener que restituir ese dinero. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, algunas veces nos han pedido una definición de reserva legal. Entonces, si quieren, por favor, anoten definición de reserva legal. Reserva legal es la porción de utilidades, que anualmente se aparta para protección del capital. Para protección del capital y que legalmente es del 5% de las utilidades netas. Y que legalmente es del 5% de las utilidades netas.
Muy bien. En la siguiente clase, vamos a dejar el día de hoy hasta acá. En la siguiente clase vamos a seguir con los derechos de los socios, ¿verdad? Y la ley nos da los derechos, tanto los patrimoniales como los corporativos. Y de ahí en adelante, ya después de este artículo, nos quedan unos 10 artículos más y terminamos ya lo que son las disposiciones generales de las sociedades y vamos a entrar a ver cada una de las sociedades en el orden en que están. Primero vamos a ver la sociedad colectiva, después la sociedad en comandita simple, después vamos a ver la sociedad de responsabilidad limitada, luego la sociedad anónima y vamos a ver después la sociedad en comandita por acciones. Y de último, vamos a ver la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Cuando son sociedades así nuevas, solo por ser nuevas las preguntan, ¿verdad? Como cuando hicieron la reforma del Código Civil, donde establecían de que para determinar la prueba, la paternidad, era la prueba del ADN, era la prueba madre, era la prueba de ADN. Todos los examinadores de civil preguntaban eso, ¿verdad? Porque la reforma estaba nuevita. Entonces es muy probable que ahorita todavía estén preguntando lo relativo a eso, porque siempre que hay alguna reforma o algo preguntan, tienden a preguntar sobre dicha reforma. ¿Alguna duda, jóvenes? La clase de ayer ya la subí, pero creo que todavía no se las he compartido en el chat, pues se tardó un poquito en subir. Entonces se las voy a compartir hoy en la noche junto con la de hoy. Pero estoy tratando de subir las clases el mismo día después de clases y en la noche se las comparto de una vez. Bien, entonces vamos a dejar el día de hoy hasta acá, jóvenes, y nos vemos el día de mañana con procesal civil y mercantil. ¿Alguna duda? Perfecto. Entonces nos vemos el día de mañana. Yesenia, yo la agrego ahorita al chat en un ratito. Yo creo que ya todos los demás están agregados al chat, ¿verdad, jóvenes? Yali, gracias. Perfecto. Oscar, qué gusto. Se me cuida mucho también. Y nos vemos mañana. Entonces, los Feliz espero por acá el día de noche. mañana, jóvenes. Feliz noche. Sí. Gracias, No, buenas feliz noche. noches. Noche. Feliz noche.